Bueno, la República Dominicana aparece en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se presentó el día de ayer en la lista negra de los países que han tenido violaciones importantes de los derechos humanos en cada uno de estos países. República Dominicana, junto a Cuba y Venezuela, aparece en esta lista. Serían los tres países que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hay que prestarle una atención especial por el tema de violaciones, como les indicaba, importante de derechos humanos en cada uno de estos países. República Dominicana aparece por primera vez en esta lista. El año pasado se encontraba, además de Cuba y Venezuela, que ha estado apareciendo en varias ocasiones, el país de Guatemala en el informe correspondiente al año 2015, bueno, y en esta ocasión es sustituida por la República Dominicana. Según el informe, en relación con Cuba, por ejemplo, se habla de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión de pensamiento, a la falta de independencia del Poder Judicial, y continúa en las limitaciones de manera sistemática a los derechos humanos de los habitantes de este país, de Cuba, según plantea en el informe. Y a esto se asocia temas relacionados con la discriminación y la violencia contra las personas lesbianas, gay, transgéneros, bisexuales y intersexuales. En el caso de Venezuela se habla de una persistente situación estructural que afecta los derechos humanos y una agravación de la situación de la seguridad ciudadana en ese país. Ya en el caso específico de la República Dominicana, el informe se refiere a la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales, la cual, indica el informe, ha impactado particularmente en el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas. Este informe destaca los graves desafíos que enfrenta el Estado Dominicano en materia de discriminación racial y, bueno, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el país después de aquella decisión del Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, que desconocía la nacionalidad de un grupo importante, significativo de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, pues recordemos que se aprobó una ley, la 169-14, con el propósito, bueno, no solo de enfrentar las consecuencias que tuvo esa decisión del Tribunal Constitucional, sino de comenzar a regularizar la situación no solo de dominicanos de ascendencia haitiana, sino de haitianos y haitianas residentes en el país durante mucho tiempo sin ningún tipo de documento de identidad. Bueno, la defensa de la República Dominicana ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estuvo encabezada por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien a su vez estuvo acompañado por Alejandra Liriano, que es viceministra de la Presidencia, pero que por mucho tiempo trabajó en Cancillería en los asuntos internacionales. Fue vicecanciller y trabajaba en esos asuntos. El abogado Olivo Rodríguez Huertas, que todos sabemos que fue asesor del Poder Ejecutivo en todo el proceso de la redacción de la ley de regularización y del plan de nacionalización que se entregó y que fue aprobado por el Congreso Nacional. Lo trabajaron en conjunto Flavio Darío Espinal y Olivo Rodríguez Huertas. También estuvo el embajador Gedeón Santos, otros funcionarios de la Misión Permanente de República Dominicana ante la OEA. Vamos a escuchar un poco las palabras de Flavio Darío Espinal cuando hacía esta defensa de la República Dominicana, indicando la indignación que generaba en el gobierno dominicano el que se le haya colocado en esta cláusula
sobre todo entendiendo que no se reconocen algunos aspectos de avances en materia de los derechos humanos y de reconocimiento de los dominicanos de ascendencia haitiana que ha hecho este gobierno. Cuando escuchemos eso, entonces les contamos algunas cosas que han pasado con ese proceso de regularización y de nacionalización. Yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA y reconozco lo inusual que un consultor jurídico del Poder Ejecutivo venga a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos a hablar, pero justificamos esta presencia porque estamos como país sorprendidos, desconcertados y con todo el respeto a la Comisión, indignados por la inclusión de la República Dominicana en el capítulo 4B del informe de la Comisión a la Asamblea General que se celebrará en México en el mes de junio. Es la primera vez que la República Dominicana es incluida en el capítulo 4B, que como sabemos es una medida de la mayor gravedad, una decisión de la mayor importancia por parte de la Comisión y, como dije, nos ha dejado sorprendidos, desconcertados e indignados. Conocemos lo que establece el reglamento de la CIDH en cuanto a los factores que pueden servir de base a la inclusión, a la decisión de este tipo. Violación grave de los elementos fundamentales de las instituciones democráticas, alteración del orden constitucional, derrocamiento por la fuerza de un gobierno constituido democráticamente, suspensión ilegítima total o parcial del libre ejercicio de los derechos garantizados en la Convención de Declaración, violaciones masivas, graves y sistemáticas de los derechos humanos y otras situaciones estructurales que afecten seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos consagrados en la Declaración y la Convención. En función de eso, hacer una pregunta elemental. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana en el campo político o en el campo de los derechos humanos que pueda justificar esta decisión? En el campo político tenemos 40 años que se llevó a cabo la transición democrática y la República Dominicana tiene una continuidad con una estabilidad política, una gobernabilidad política significativa. No ha habido un quiebre del orden político democrático, un colapso del sistema político, no ha habido una subversión del orden constitucional. Desde 1978 a casi 40 años gozamos de esa estabilidad política. Tuvimos problemas, por supuesto, en 1994. Su colega John Graham de Canadá jugó un papel importantísimo en esa negociación cuando se impuso la sensatez, la madurez y el buen tino de parte del liderazgo político para evitar que el orden político colapsara. Y hemos tenido una estabilidad envidiable. Único país tal vez de los que transitaron a la democracia que no ha sido subvertido su orden político desde mediados finales de los años 70. En el campo de los derechos humanos no ha habido el más mínimo retroceso en ninguna de las áreas relevantes que puedan ser medidas. Libertad política, libertad de expresión. Ahí oímos hablar de los asesinatos de periodistas. República Dominicana es una total libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de tránsito, libertad de creencias religiosas. En el contexto de un sistema político participativo, un contexto político libre, democrático, abierto, en fin. Por supuesto, tenemos retos, problemas significativos, importantes que tenemos que seguir abordando. No somos perfectos ni mucho menos, pero ese es el contexto político y el contexto de los derechos humanos. Está, por supuesto, el tema que subyace en esa decisión de la Comisión. Es el tema de la cuestión haitiana, para llamarlo de alguna manera, en la República Dominicana. Y ese es un tema que tiene dos vertientes. Es el tema migratorio y es el tema de la nacionalidad. En cuanto al tema migratorio, ni la Comisión ni nadie puede establecer ni acusar a la República Dominicana de estar haciendo uso de repatriaciones masivas, que es una de las prohibiciones que establece la Convención. Eso no es un tema a considerar. De hecho, más bien se ha perfeccionado el procedimiento de repatriaciones de personas indocumentadas en la República Dominicana. Llevamos a cabo un proceso de regularización de migrantes que alcanzó a 288.000 personas. 87%, 88% de esas personas son de nacionalidad haitiana. En un contexto como el que vive el mundo y la región, en lo que tiene que ver con los fenómenos migratorios, un tema
difícil políticamente hablando, más difícil desde el punto de vista de la opinión pública. Sin embargo, sacamos adelante un proceso de regularización que alcanzó casi 300.000 personas. Una acción verdaderamente de coraje y de determinación. Nos encontramos ahora con el problema que 2 años después, la gran mayoría de los inmigrantes que son beneficiarios de esa regularización no cuentan con la documentación apropiada para poder terminar ese proceso y consolidarlo. De todas maneras, eso queremos decir lo que tiene que ver con el componente regulatorio. En cuanto a la nacionalidad, se ha hablado aquí, en otros escenarios de la OEA, en la Comisión, en el Consejo Permanente, de la sentencia 168-3, que causó preocupación, generó críticas de parte de la Comisión y de otros organismos de derechos humanos y demás. Sin embargo, la República Dominicana le dio frente a eso, con una legislación que le dio respuestas jurídicas a todas las personas que pudieron haberse visto afectadas por dicha sentencia. A todas las personas. Y estamos abiertos a tener esa discusión en este y cualquier otro escenario. De modo que lo que está sucediendo hoy en 2017, cuando la Comisión decide mandar a la República Dominicana ese capítulo, no refleja para nada lo que la Comisión está plasmando en sus informes. La Comisión visitó a la República Dominicana. Ahí escuchaban, tratamos de poner de una manera un poco extensa esta grabación. Obviamente fue hecha con un móvil, con un celular, de lo que estaba ocurriendo en esa reunión, donde al final en su exposición el consultor jurídico vuelve a manifestar la indignación que genera al Estado Dominicano el que se le haya colocado en ese capítulo, donde lo que se infiere es que hay violación de los derechos humanos en República Dominicana, y dice el gobierno que la comisión no tiene base ni justificación y pone de manifiesto una actitud inflexible, cerrada y sectaria de la comisión, por lo que el gobierno dominicano rechaza de manera firme y categórica esa decisión de colocar a República Dominicana ahí. Es normal y se espera que el gobierno dominicano se defienda ante ese tipo de acusación en un órgano como este, porque lo que está reclamando el gobierno dominicano es que se tome en cuenta incluso la actitud del Estado ante situaciones que en su momento, sobre todo con la sentencia 168-13, llevaron a la República Dominicana a ser cuestionada en el ámbito internacional a través de todos los organismos que gozan de un amplio reconocimiento. En adición a eso, hay que decir que miembros de la comisión, como el doctor Olivos Rodríguez Huertas, por ejemplo, conocen de manera directa lo que ha ocurrido con la aplicación de la ley 169-14. Lo conoce el doctor Olivos Rodríguez Huertas porque hemos tenido la oportunidad, la posibilidad de plantearle situaciones al respecto, como también lo conoce el actual presidente de la Junta Central Electoral y sus miembros, los miembros del Pleno. ¿Qué ocurrió? Si bien es cierto que el Estado Dominicano decidió someter ante el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, someter ante el Congreso la aprobación de una ley que buscaba una salida para resolver el problema generado por la sentencia 168-13 y a partir de ahí dividir en dos grupos a los inmigrantes hijos de indocumentados en el territorio dominicano, de los cuales un grupo se supone que debieron recibir de manera inmediata los documentos que les correspondían por ley, porque sus padres los habían declarado en el registro civil nuestro, tenían un acta de nacimiento y por tanto tenían algunos de ellos cédulas y les correspondía que a su vez se les reconocieran cada una de esos papeles. Y había otro grupo que por no haber sido declarado por sus padres con acta de nacimiento y ya teniendo varios años de edad y nacidos en nuestro país, tenían que pasar por un proceso de naturalización cuyo proceso iba a ser más complejo y que tardarían unos 2 años después de recibir una documentación, digamos que temporal, tendrían la posibilidad de acceder a la naturalización. ¿Qué ocurrió en la práctica? Que la Junta Central Electoral anterior, encabezada por el doctor Roberto Rosario, como quiera le puso difícil la entrega de los documentos a todos los afectados
por la sentencia, sobre todo a los inmigrantes, hijos de indocumentados de origen haitiano. Esas mismas personas que resultaron desnacionalizadas por la sentencia 168-13 y que después, amparados en esa sombrilla creada por la 169-14, simplemente debieron poder ir a retirar su cédula, algunas de las cuales habían sido anuladas por la Junta pasada, simplemente se vieron inscritos en un libro de extranjería que no le correspondía. Reclamaron el derecho a su documento original porque comenzaron a darle un acta de nacimiento con un libro y un folio nuevo, generando esto preocupación ante la posibilidad de que simplemente usted le voten ese libro y usted mañana no es nadie. No solamente eso, era una duplicidad de registro, porque son personas que ya tenían un acta de nacimiento y un número de folio y libro registrado en el año en el que nacieron, que fue cuando ellos fueron registrados por sus padres, cuando los declararon de manera regular y el Estado Dominicano los acogió. La ley 169-14, sobre todo en lo que tiene que ver con el Grupo A, precisamente buscaba resolver esta situación y que simplemente aquellos que ya tenían documentos se les validaran sin cambio alguno, de forma tal que el Estado Dominicano, la salida que encontró fue decir, bueno, nosotros asumimos nuestra responsabilidad, aquí hubo un error. Cosa que no fue bien vista por los afectados por la sentencia, pero que de alguna manera resolvía rápidamente el asunto. Claro. Esto no ha ocurrido así, o sea, el proceso no se ha desarrollado como lo contemplaba la ley. Lo que se espera es que la actual Junta Central Electoral sí que logre desarrollar los mecanismos adecuados para que simplemente aquellos que tienen que recibir sus documentos se les entreguen y los que tienen que pasar por el segundo proceso, entonces logren que esto no les siga tronchando el desarrollo de su vida. Si la magnitud del problema generado después de la implementación de la ley hace que todavía República Dominicana esté en la condición colocada por la Comisión, ya eso es, digamos, de una discusión de alto nivel, que es lo que está llevando a cabo el gobierno dominicano, entendiendo que la voluntad del Estado ha cambiado, que el Estado ha mostrado un interés de trabajar con este asunto y resolver el problema, que todavía no está resuelto del todo, y es lo que el gobierno dominicano está reclamando que sea visto por la Comisión. Claro, sin dudas, estos problemas generados por la sentencia 168-13 fueron y siguen siendo problemas muy graves para una parte importante de la población dominicana, sobre todo la población de ascendencia haitiana. Lo que uno no comprende es que precisamente después de los esfuerzos que ha estado haciendo el Estado Dominicano con la aplicación de esta ley 169-14 y con todo el plan de nacionalización, de regularización, pues la República Dominicana sea colocada en esta lista junto a países que tienen una situación muy grave en materia de violación de derechos humanos, como el caso de Venezuela y de Cuba. Y decimos, efectivamente sigue habiendo problemas con el tema, sobre todo de documentos, de la entrega de documentos de identidad a dominicanos de ascendencia haitiana, y que estos problemas, como tú muy bien señalabas, Amelia, se han generado en una Junta Central Electoral que desde la pasada Junta ha puesto múltiples obstáculos para reconocer ese derecho que muchos dominicanos y dominicanas tienen en el país. Pero que efectivamente con el tema de la residencia, por ejemplo, a partir del plan de regularización y la aplicación de la ley 169-14, pues se han dado unos pasos importantes de avance que, bueno, pueden decir que han permitido que muchos extranjeros, sobre todo de nacionalidad haitiana, puedan contar con un documento que legaliza su residencia acá en el país, pero que ciertamente ha habido también otro obstáculo en este aspecto,
que no necesariamente es responsabilidad del gobierno dominicano, sino que es responsabilidad del gobierno haitiano. Y estamos hablando, por ejemplo, de que este proceso de regulación de la residencia o la estadía de muchos ciudadanos de nacionalidad haitiana requiere que esto cuenten con documentos, con papeles, acta de nacimiento, documento de identidad en términos generales, que ha sido difícil que la Embajada Haitiana en la República Dominicana entregue estos documentos para que se pueda completar ese proceso que tiene que ver con la regularización de estos extranjeros acá en el país. Bueno, precisamente durante estos días, ayer, por ejemplo, estuvo en el país el canciller haitiano, de nombre apellido latino, Rodríguez. Sin S, sin Z, perdón, al final, Antonio Rodríguez, y la embajada haitiana, o el gobierno haitiano, anunció el inicio de la entrega de documentos de identidad a haitianos y haitianas residentes en la República Dominicana. Ya iba siendo hora, ¿no? Que ya era tiempo, ¿no? Incluso ha habido denuncias por parte de muchos grupos de apoyo y de defensa de la comunidad haitiana acá en el país, de que habían entregado incluso dinero a las autoridades haitianas para que estos documentos le puedan salir, y hasta la fecha no habían salido. Es decir, hay temas aquí que tienen que ser resueltos, es un tema que no puede quedar en el olvido, pero que efectivamente parece que este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desconoce esos esfuerzos que se han estado realizando en el país para avanzar en estos temas. Y ojalá que sobre todo la Junta Central Electoral pueda crear las condiciones, apoyar para que estos dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana puedan contar de una vez y por todas con sus documentos de identidad, porque no tenerlos significa una violación de sus derechos que es inaceptable en esta sociedad y en un mundo globalizado, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Cuando regresemos tenemos más informaciones de interés para todos ustedes. Ya volvemos.